El sol de Madrid entraba por la ventana mientras fregaba el suelo de rodillas. Mis manos estaban rojas y agrietadas de tanto limpiar. Ya había pasado la aspiradora por todas las alfombras, limpiado cada superficie y pulido cada rincón de la casa hasta que brillaba. Carlos, mi marido, había insistido en que todo estuviera impecable antes de que llegara su madre, doña Mercedes, alegando que ella tenía estándares, aunque siempre quedaba claro que esos estándares solo se aplicaban a mí. Mientras yo limpiaba, él estaba tumbado en el sofá, pasando el dedo por la pantalla de su móvil, sin ofrecer ayuda alguna. Solo me recordaba ocasionalmente que revisara de nuevo los baños o que pasara la fregona otra vez por el pasillo. «Elena, ¿has limpiado ya el baño de invitados? Mi madre siempre se fija en eso», dijo sin levantar la vista de su teléfono. «Sí, Carlos, lo he limpiado 2 veces», respondí, intentando mantener la calma. La presión pesaba sobre mí como una tormenta silenciosa. No se trataba solo de la limpieza, sino de demostrar algo, de aguantar una prueba más en una casa donde me sentía más como una invitada que como una esposa. Intenté disimular el temblor de mis manos mientras colocaba las flores frescas en el jarrón de la entrada. Quizás, solo quizás, esta vez doña Mercedes reconocería mi esfuerzo. Lo único que quería era paz. Quería ser vista, ser valorada. Vivíamos en un piso bonito en el barrio de Salamanca, uno de los más caros de Madrid, un apartamento que Carlos había heredado de su abuelo y que su madre consideraba prácticamente de su propiedad. «Es el legado familiar», solía decir con ese tono que me hacía sentir una intrusa. Cuando el coche de Carlos se detuvo frente al edificio con doña Mercedes en el asiento del copiloto, me alisé el vestido y me arreglé el pelo. Los observé desde la ventana antes de que subieran. Ella vestía un traje de chaqueta gris perla y llevaba su pelo canoso perfectamente peinado en un moño bajo. Su postura erguida y su barbilla levantada ya anunciaban su intención de inspeccionar cada rincón. Los recibí en la puerta con una sonrisa discreta, el corazón latiéndome con esperanza. Pero sus ojos recorrieron la sala como los de un halcón, sus labios ya torcidos en una mueca de desaprobación. «Buenos días, Mercedes», dije, intentando sonar amable. «Doña Mercedes», me corrigió inmediatamente. «A mis años, merezco un respeto que parece que nunca aprendes a darme». Carlos ni siquiera pestañeó ante la corrección. Entró detrás de su madre y dejó su abrigo sobre el mío en el perchero, haciendo que el mío cayera al suelo. Ninguno de los dos se molestó en recogerlo. «¿Qué has preparado para comer?», preguntó doña Mercedes mientras inspeccionaba con un dedo el borde de la mesa del comedor, como buscando polvo. «He hecho paella, como le gusta a Carlos», respondí, recogiendo mi abrigo del suelo y colgándolo de nuevo. «Espero que no sea como la última vez, que estaba seca como una suela de zapato», respondió mientras se sentaba en el sillón principal, el que yo nunca usaba porque era su lugar cuando nos visitaba. «Y por cierto, hay una mancha en el espejo del recibidor». No había ninguna mancha. Lo había limpiado 3 veces esa mañana, pero sabía que discutir era inútil. Mi matrimonio con Carlos había empezado como un cuento de hadas 5 años atrás. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba filología hispánica y él derecho. Me enamoré de su sonrisa y de su aparente amabilidad. Los primeros meses fueron maravillosos. Luego conocí a su madre, y todo cambió paulatinamente. Primero fueron pequeños comentarios, luego críticas abiertas, y finalmente, un desprecio constante que Carlos nunca contradecía. «Mi hijo merece algo mejor», me había dicho una vez doña Mercedes cuando Carlos no estaba presente. «¿Una chica de Albacete sin conexiones familiares? ¿Qué puedes ofrecerle tú?». Dejé la paella sobre la mesa, servida en la fuente de cerámica valenciana que nos habían regalado unos amigos. Había pasado toda la mañana preparándola, siguiendo la receta tradicional que me había enseñado mi abuela. El aroma del azafrán y el marisco llenaba la cocina. Doña Mercedes arrugó la nariz al ver el plato. «¿No has usado la vajilla de porcelana que te regalé en Navidad?». Pensé que esta fuente combinaba mejor con el plato, me justifiqué, aunque la verdad era que la vajilla que ella me había regalado seguía en su caja, intacta. Era ostentosa y fría, como ella. Carlos se sentó a la mesa sin decir nada, como si fuera un espectador en una obra que se desarrollaba ante él. Su silencio dolía más que las palabras hirientes de su madre.
La casa está bastante desordenada para hacer una visita planificada, comentó doña Mercedes mientras se servía una pequeña porción de paella, como si temiera que la envenenara. Y esas cortinas, te dije que las azules quedaban mejor, pero nunca escuchas mis consejos. Cada palabra era como una pequeña aguja que se clavaba en mi piel. Comí en silencio, masticando lentamente y tragando no solo la comida, sino también las respuestas que me quemaban la garganta. Elena dejó su trabajo en la editorial, comentó Carlos de repente, como si yo no estuviera presente. Le dije que era mejor que se quedara en casa. Una mujer debe cuidar de su hogar, ¿verdad, mamá? Doña Mercedes asintió con aprobación. Por fin una decisión sensata. No entiendo esa obsesión moderna de las mujeres por trabajar fuera. En mis tiempos, sabíamos cuál era nuestro lugar. Mi lugar. Como si fuera un mueble que se puede colocar donde otros decidan. Hacía 6 meses que había dejado mi trabajo como correctora en una pequeña editorial. No porque quisiera, sino porque Carlos insistió tanto que acabé cediendo. Así podrás ocuparte mejor de la casa, había dicho. Lo que realmente significaba, así podrás servirme mejor. Mientras recogía los platos, sentí que algo dentro de mí se estaba rompiendo lentamente. No era un crujido repentino, sino una grieta que se había ido formando durante años y que ahora amenazaba con partirme en 2. Esa noche, después de que doña Mercedes se fuera, no sin antes recordarme que las fundas de los cojines estaban arrugadas, me miré al espejo del baño. Apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la Elena que soñaba con escribir, que reía a carcajadas, que tenía opiniones propias? En su lugar, había una sombra, una versión diluida de mí misma que ya no sabía quién era realmente. Mientras Carlos roncaba en nuestra habitación, me senté en el balcón con una taza de té. Las luces de Madrid brillaban en la distancia, y por primera vez en mucho tiempo, me permití preguntarme, ¿es esto lo que quiero para el resto de mi vida? Todo ocurrió durante la comida del domingo. Era una tradición que Carlos había establecido desde el principio de nuestro matrimonio. Cada domingo, sin excepción, comíamos en casa de doña Mercedes. Su piso en el barrio de Chamberí era como un museo de antigüedades donde no se podía tocar nada. Muebles oscuros y pesados, fotografías en blanco y negro de antepasados severos, y ese olor a naftalina y a vida estancada. Aquel domingo de mayo hacía un calor inusual. Madrid se derretía bajo un sol implacable, y el aire acondicionado de doña Mercedes, que solo encendía cuando ella tenía calor, nunca cuando los demás lo necesitábamos, estaba apagado. No entiendo por qué hoy en día todos necesitan aire acondicionado por cualquier cosa. En mis tiempos abríamos las ventanas y punto, comentó mientras yo me abanicaba discretamente con una servilleta. Había cocinado cocido madrileño, un plato que en invierno es una delicia, pero que en un día de 35 grados resultaba una tortura. Como siempre, tuve que aguantar sus críticas sobre mi apariencia. Elena, ese vestido te hace parecer más ancha de lo que ya eres, me dijo nada más entrar por la puerta. Y ese pelo, ¿no has pensado en hacerte algo? Pareces una gitana con esos rizos tan descuidados. Mis rizos, herencia de mi abuela andaluza, siempre habían sido motivo de orgullo para mí, hasta que conocí a doña Mercedes y empezó a referirse a ellos como esa mata descontrolada. Carlos, como siempre, permaneció en silencio ante los comentarios de su madre. A veces me preguntaba si realmente los escuchaba o si, después de tantos años, se había vuelto inmune a su veneno. La comida transcurrió como de costumbre. Doña Mercedes hablando sin parar sobre sus amigas del club de bridge, todas viudas respetables con hijos exitosos. La comparación implícita con mi familia de Albacete, gente trabajadora y sencilla, siempre flotaba en el aire. Ayer estuve con Conchita, la madre de Javier Mendoza. ¿Te acuerdas de él, Carlos? Está dirigiendo ya el bufete de su padre. Tiene 3 oficinas en Madrid y acaba de comprar una casa en La Moraleja, dijo mientras servía el postre, un flan que sabía que yo detestaba. Su esposa, Silvia, es un encanto. De buena familia, educada en Suiza, y con 2 niños preciosos ya. La indirecta no podía ser más clara. Después de 5 años de matrimonio, no habíamos tenido hijos. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí se resistía a traer un niño a este ambiente tóxico. Aunque nunca lo había expresado en voz alta,
La idea de que mi hijo creciera viendo cómo su abuela menospreciaba a su madre y cómo su padre lo permitía, me aterraba. Silvia sabe cómo cuidar de su marido. Siempre elegante, delgada, y no trabaja, por supuesto. Se dedica a su familia, como debe ser. Vi a Carlos asentir levemente, y algo se rompió dentro de mí. Fue como si una gota, la última después de años de goteo constante, hubiera hecho que el vaso finalmente se desbordara. ¿Y tú crees que eso es lo que debe ser, Carlos? Pregunté con una voz que no parecía la mía. Era más firme, más clara. La pregunta cayó en la mesa como una piedra en un estanque. Doña Mercedes dejó la cucharilla del postre suspendida en el aire, y Carlos me miró como si de repente me hubiera crecido una segunda cabeza. «Perdona», respondió, claramente desconcertado por mi interrupción al monólogo de su madre. «Te he preguntado si tú también crees que una mujer debe dedicarse exclusivamente a cuidar de su marido, como dice tu madre». Se hizo un silencio incómodo. Durante un segundo, pareció que Carlos iba a contestar algo sustancial, algo que podría haber cambiado el rumbo de lo que vendría después. Pero entonces miró a su madre, y vi en sus ojos ese temor infantil al desaprobar. «Por supuesto», dijo finalmente, «una mujer debe cuidar de su hogar. Es lo natural». Doña Mercedes sonrió con suficiencia y continuó comiendo su flan como si mi pregunta no mereciera más atención. Pero yo no había terminado. «¿Y qué pasa con lo que yo quiero, Carlos? ¿Qué pasa con mis sueños? ¿Con mi carrera?», insistí, sintiendo cómo las palabras, tanto tiempo contenidas, salían ahora sin control. «Elena, no empecemos con esto ahora», me advirtió Carlos con ese tono condescendiente que usaba cuando creía que estaba siendo histérica. «¿Cuándo entonces? ¿Cuándo vamos a hablar de que dejé mi trabajo porque tú insististe? ¿De que cada día me siento más invisible en nuestra propia casa?» «Basta ya», intervino doña Mercedes, golpeando la mesa con la palma de su mano. El sonido reverberó como un trueno en el comedor silencioso. «No voy a permitir este numerito en mi casa». «Carlos, controla a tu mujer». «Contrólame», repetí con una risa amarga. «Eso es lo que has estado haciendo todos estos años, ¿verdad? Controlarme, moldearme a tu gusto, convertirme en una sombra». Carlos se puso de pie, visiblemente incómodo. «Elena, estás avergonzándonos. Para allá». Fue entonces cuando ocurrió. No fue premeditado. Fue un impulso nacido de años de frustración acumulada. Tomé mi copa de vino y la volqué sobre el mantel de encaje, un mantel que según doña Mercedes había pertenecido a su abuela y que solo sacaba en ocasiones especiales. El líquido rojo se extendió como una mancha de sangre sobre el blanco impoluto. «¡Dios mío!», exclamó doña Mercedes, levantándose de un salto. «Mira lo que has hecho, torpe. Es una reliquia familiar». «Una reliquia familiar», repetí mientras el vino seguía goteando hacia el suelo. «Como yo, ¿no? Otro objeto que has adquirido para tu colección. La esposa de tu hijo. Un trofeo más en tu museo». Carlos me agarró del brazo con fuerza, sus dedos clavándose en mi piel. «¿Te has vuelto loca? Discúlpate ahora mismo». Me solté de su agarre con un movimiento brusco. «No me voy a disculpar por decir la verdad. Estoy harta, Carlos. Harta de ser invisible, de que mi opinión no cuente, de que permitas que tu madre me trate como a una criada». «No te permito que hables así», gritó doña Mercedes, su rostro contorsionado en una mueca de rabia. «Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te sacamos de ese pueblucho, te dimos una vida digna». «¿Digna?», la interrumpí. «¿Llamas digno a vivir como una prisionera? ¿A tener que pedir permiso para visitar a mi familia? ¿A aguantar tus insultos día tras día mientras tu hijo mira hacia otro lado?» Me giré hacia Carlos, que parecía haberse quedado sin palabras. «Y tú eres peor que ella. Al menos ella es honesta en su desprecio. Tú finges quererme, pero me has ido matando poco a poco, quitándome trozos de mí misma hasta que ya casi no queda nada». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el zumbido distante del tráfico en la calle, el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Doña Mercedes fue la primera en romperlo. «Vete de mi casa», dijo con una voz gélida. «No quiero volver a verte». Esperé a que Carlos dijera algo, lo que fuera, que me defendiera, que reconociera al menos una parte de lo que yo había dicho, que mostrara,
aunque fuera por una vez, que yo significaba algo para él, pero lo único que hizo fue suspirar, como si yo fuera una niña difícil que le estaba causando problemas. «Vamos, Elena, has bebido demasiado, te llevaré a casa». Fue ese momento, ese exacto instante en que supe que nunca cambiaría nada, que podía pasar el resto de mi vida intentando ganarme el respeto de estas personas, y nunca lo conseguiría, que no importaba cuánto me esforzara, cuánto me doblegara, cuánto intentara encajar en el molde que habían creado para mí. «No hace falta», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Puedo volver sola». Recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta sin mirar atrás. Oí a doña Mercedes murmurar algo sobre lo dramática y pueblerina que era, y la voz de Carlos intentando calmarla. Mientras esperaba el ascensor, sentí una extraña ligereza, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. El miedo seguía ahí, por supuesto. Miedo a lo desconocido, a lo que vendría después. Pero por primera vez en años, también sentí algo parecido a la esperanza. Una vez en la calle, no tomé el camino hacia nuestro apartamento. Empecé a caminar sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran por las calles de Madrid. Era como si la ciudad se abriera ante mí de una manera completamente nueva. Las plazas, los parques, los edificios, todo parecía diferente ahora que lo miraba con ojos que empezaban a despertar. Me senté en un banco del Parque del Retiro y saqué mi teléfono. Dudé unos segundos antes de marcar el número, pero finalmente lo hice. «Mamá, soy yo, Elena». La voz de mi madre, cálida y familiar, fue como un bálsamo. «¿Elena? ¿Qué pasa, hija? Te noto rara». Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la comida finalmente se desbordaron. «Mamá, creo que he cometido un error muy grande. No regresé a casa esa noche. Con el apoyo de mi madre al teléfono, tomé una decisión que había estado postergando durante demasiado tiempo. Me alojé en un pequeño hotel cerca de Atocha, un lugar discreto donde pude pensar con claridad por primera vez en años. Carlos me llamó 27 veces. No contesté ninguna. Sus mensajes pasaron de la preocupación fingida al enfado y finalmente a las amenazas veladas. «Tu comportamiento está siendo vergonzoso», decía uno. «Mi madre está muy disgustada. Me debes una disculpa», decía otro. El último fue el más revelador. «Si no vuelves ahora mismo, te arrepentirás». No era una amenaza física. Carlos nunca me había pegado, aunque su violencia tomaba otras formas más sutiles. Miradas de desprecio, silencios prolongados, comentarios que minaban mi confianza día tras día. Era una violencia que no dejaba marcas visibles, pero que había erosionado mi espíritu hasta casi extinguirlo. Esa noche apenas dormí. Repasé mentalmente los 5 años de mi matrimonio, buscando el momento exacto en que empecé a perderme a mí misma. Quizás fue cuando dejé mi trabajo en la editorial, o tal vez antes, cuando empecé a vestirme según los gustos de Carlos para evitar sus comentarios, o quizás fue la primera vez que guardé silencio ante un insulto de doña Mercedes, ese silencio que, con el tiempo, se convirtió en mi única forma de existir junto a ellos. A la mañana siguiente, esperé a que Carlos saliera hacia su bufete. Lo conocía lo suficiente como para saber que, a pesar de la crisis, no faltaría al trabajo. Su rutina era sagrada, inamovible. Entré en nuestro piso a las 9:30, cuando sabía que estaría vacío. La casa estaba en silencio, pero podía sentir la tensión en el aire, como si las paredes hubieran absorbido todas las palabras no dichas, todos los reproches, todas las humillaciones. Miré a mi alrededor, ese espacio que nunca había sentido como propio, los muebles elegidos por doña Mercedes, los cuadros que Carlos había heredado. Nada reflejaba mi personalidad. Comencé a preparar mi maleta con método, sin prisa pero sin pausa. Primero la ropa, solo lo esencial, lo que realmente me gustaba llevar cuando no estaba bajo la mirada crítica de mi suegra. Luego mis libros, aquellos que había ido acumulando a escondidas, novelas y poemarios que Carlos consideraba literatura para amas de casa. Mis cuadernos de escritura, donde durante años había volcado los pensamientos que no me atrevía a expresar en voz alta. Un par de fotografías de mi familia, que siempre mantuve en un cajón para evitar los comentarios despectivos sobre esa gente de pueblo. Mientras empacaba, encontré cosas que había olvidado poseer. Una bufanda que me tejió mi abuela antes de morir. Un pequeño cuadro que pinté durante un curso de arte que tomé justo antes de conocer a Carlos. El ejemplar desgastado de 100 años de soledad
que me regaló mi padre en mi 18º cumpleaños, con una dedicatoria que ahora me parecía profética, para que nunca te pierdas en la soledad, aunque estés rodeada de gente. No llevé nada que Carlos me hubiera regalado, nada que pudiera recordarme a esa vida que estaba dejando atrás, solo lo que era mío, verdaderamente mío. Mientras metía mis pertenencias en 2 maletas medianas, pensé en Paco, mi vecino del quinto, un hombre mayor, viudo, que siempre me saludaba con una sonrisa amable cuando nos cruzábamos en el ascensor. A veces charlábamos brevemente sobre el tiempo o sobre su nieta, que venía a visitarlo los domingos. Era una de las pocas personas con las que mantenía una relación normal, sin la supervisión constante de Carlos o su madre. Decidí pedirle ayuda. Bajé a su piso y le expliqué, sin entrar en detalles dolorosos, que necesitaba marcharme de la ciudad por un tiempo y que agradecería si pudiera ayudarme a bajar mis maletas. Paco, con esa intuición que da la edad, no hizo preguntas incómodas. Simplemente asintió y subió conmigo para ayudarme. ¿Tienes dónde ir, Elena?, me preguntó mientras esperábamos el ascensor con mis maletas ya preparadas. Sí, respondí, aunque no era del todo cierto. Tenía una dirección, sí, pero no sabía si sería bienvenida allí después de tanto tiempo. Paco pareció leer mi incertidumbre. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, puedes llamarme, dijo, y me dio su número de teléfono anotado en un trozo de papel. A veces, marcharse es el acto más valiente que podemos hacer. Sus palabras me reconfortaron más de lo que él podía imaginar. En ese momento me di cuenta de lo sola que había estado, de cómo Carlos y su madre habían conseguido aislarme de cualquier apoyo externo. Antes de irme, recorrí el apartamento una última vez. En la cocina, donde había preparado tantas comidas que nunca eran lo suficientemente buenas para doña Mercedes. En el salón, donde había soportado innumerables veladas escuchando conversaciones en las que mi opinión no importaba. En el dormitorio, donde cada noche me acostaba un poco más vacía, un poco más ausente. Fue entonces cuando decidí dejar algo más que mi presencia. Tomé un papel y un bolígrafo y escribí: Carlos, cuando leas esto, ya me habré ido. No me busques. No me llames. No hay nada que puedas decir que cambie lo que ha pasado entre nosotros. Durante 5 años intenté ser la esposa que tú y tu madre queríais. Me doblé, me retorcí, me hice pequeña para encajar en el espacio tan reducido que me dejasteis. Perdí mi voz, mi identidad, mis sueños. Pero ya no más. Me voy para encontrarme a mí misma, para recordar quién era antes de conocerte, y quizás para descubrir quién puedo llegar a ser sin ti. No te odio. El odio requiere energía, y ahora necesito toda mi energía para reconstruirme. Simplemente ya no te quiero, y creo que tú nunca me quisiste realmente. Querías una idea, una imagen, un reflejo de lo que tu madre consideraba adecuado. Adiós, Carlos. Espero que algún día entiendas que esto no es un fracaso para mí, sino el primer paso hacia mi libertad. Elena. Dejé la nota sobre la mesa del comedor, donde sabía que la encontraría nada más entrar. No sentí remordimiento, ni dudas, ni miedo, solo una extraña paz, como si por fin estuviera haciendo lo correcto después de años tomando el camino equivocado. Paco me ayudó a cargar las maletas en el taxi que había pedido. Me despedí de él con un abrazo sincero, agradeciendo su pequeño acto de bondad que significaba tanto para mí en ese momento. Cuídate, Elena, me dijo, y recuerda que siempre puedes volver a empezar. El taxi se alejó del barrio de Salamanca, de esas calles elegantes donde nunca me había sentido en casa. Le di al taxista una dirección en las afueras de Madrid, en Vallecas, donde vivía Laura, mi mejor amiga de la universidad, la única que se había mantenido en contacto, a pesar de la desaprobación evidente de Carlos. Durante el trayecto, observé Madrid a través de la ventanilla. La ciudad que había sido mi hogar durante los últimos años me parecía ahora diferente, más luminosa de alguna manera. O quizás era yo quien estaba cambiando, quien empezaba a ver con ojos nuevos. Saqué mi teléfono y compré un billete de tren para el día siguiente. Destino: Albacete, mi ciudad natal, el lugar que tanto había despreciado doña Mercedes, donde mi familia me esperaba sin juzgarme, sin exigirme ser alguien que no era. Cuando llegué al piso de Laura, ella abrió la puerta y, sin necesidad de explicaciones, me abrazó fuertemente. No hicieron falta palabras.
Me conocía lo suficiente como para entender lo que estaba pasando. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», me dijo mientras preparaba café en su pequeña cocina. «Mi sofá es todo tuyo». Esa noche, sentada en el balcón del piso de Laura, mirando las luces de un Madrid que ya no me pertenecía, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Miedo por lo desconocido, tristeza por el tiempo perdido, pero sobre todo, una creciente sensación de libertad que me embriagaba como el aire fresco después de una tormenta. Mi teléfono no dejaba de sonar. Carlos, su madre, incluso algunos amigos comunes que seguramente habían oído su versión de la historia. Lo apagué. Esas voces ya no tenían poder sobre mí. En ese momento, mientras el cielo de Madrid se teñía de naranja con la puesta de sol, tomé una decisión más. Cambiaría mi número de teléfono, cerraría mis redes sociales, cortaría cualquier vínculo que pudiera llevarme de vuelta a esa vida de silencio y sumisión. No sería fácil, lo sabía. Tendría que enfrentarme a la soledad, a la incertidumbre, a reconstruir todo lo que había perdido, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me aterraba. Era un lienzo en blanco donde podría pintar mi propia historia, con mis propios colores, a mi propio ritmo. Laura se sentó a mi lado y me ofreció una copa de vino. «Por los nuevos comienzos», brindó. «Por encontrarme a mí misma», respondí, chocando suavemente mi copa con la suya. El sol se puso completamente, y las estrellas comenzaron a aparecer tímidamente en el cielo urbano. Mañana tomaría el tren hacia Albacete, hacia mi familia, hacia mis raíces. Pero esta noche, esta primera noche de libertad, era solo para mí, para respirar, para sentir, para empezar a sanar. Y mientras las luces de Madrid brillaban a lo lejos, supe que había tomado la decisión correcta, que a veces abandonar no es un acto de cobardía, sino el acto más valiente que podemos hacer, que a veces tenemos que perdernos para poder encontrarnos. El tren a Albacete avanzaba por las llanuras de Castilla-La Mancha, dejando atrás Madrid y todo lo que representaba. Miré por la ventanilla, observando cómo el paisaje urbano daba paso gradualmente a campos abiertos y cielos infinitos. Cada kilómetro que recorría era un paso más hacia mi libertad, hacia ese futuro incierto pero propio que había decidido construir. Imaginé a Carlos llegando a casa después del trabajo, llamando mi nombre en el apartamento vacío. Lo veía encontrando la nota sobre la mesa, su rostro transformándose mientras leía mis palabras. ¿Sentiría rabia? ¿Confusión? ¿O quizás, por primera vez, comprendería el daño que me había hecho? Mi teléfono seguía apagado. El nuevo, con un número que solo conocían Laura y mi familia, descansaba en el bolsillo de mi chaqueta. La tentación de encender el viejo para ver las reacciones era fuerte, pero resistí. Ya no necesitaba sus palabras, sus excusas o sus acusaciones. Albacete me recibió con un sol brillante y un cielo despejado. La estación no había cambiado mucho desde la última vez que la visité, 2 años atrás, cuando vino conmigo Carlos y pasamos un fin de semana incómodo con mi familia. Él no había dejado de quejarse del provincianismo y la simplicidad de mi ciudad natal, como si viniera de una metrópoli cosmopolita y no de una familia que apenas había salido de Madrid en 3 generaciones. Mi padre me esperaba en la estación, con su vieja camioneta azul aparcada torpemente junto a la entrada. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa que escondía preocupación. No le había contado todos los detalles por teléfono, solo lo necesario para que entendiera que mi matrimonio había terminado y que necesitaba volver a casa por un tiempo. «Mi niña», dijo, abrazándome con fuerza. Su olor a tabaco y loción de afeitar despertó en mí una nostalgia casi dolorosa. «¿Estás bien?» «Estoy mejor ahora», respondí, y era cierto. El simple hecho de estar allí, lejos de Madrid, lejos de Carlos y su madre, ya era un alivio. Durante el trayecto a casa, mi padre no hizo preguntas. Habló del tiempo, de los vecinos, de cómo el olivo del patio trasero había dado más aceitunas que nunca este año. Su charla cotidiana era un bálsamo después de años de conversaciones cargadas de tensión y críticas veladas. La casa de mis padres, en las afueras de Albacete, era exactamente como la recordaba, pequeña pero acogedora, con sus paredes encaladas y su patio lleno de macetas. Mi madre me esperaba en la puerta, retorciéndose las manos con nerviosismo. Al verme,
Corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Elena, mi Elena», murmuró mientras me abrazaba, y pude sentir sus lágrimas mojando mi hombro. «Ya estás en casa». Esas palabras me quebraron por dentro. Casa. Un concepto que había olvidado durante mis años con Carlos. Un lugar donde ser uno mismo sin temor a ser juzgado. Un refugio seguro. Mi habitación seguía igual. La cama individual con la colcha de flores que mi abuela había hecho a mano. El escritorio de madera donde había estudiado durante mi adolescencia. Las estanterías llenas de libros, testigos silenciosos de mis sueños de juventud. Todo estaba limpio, ordenado, esperándome. «No hemos tocado nada», dijo mi madre desde la puerta. «Siempre supe que volverías». Esa noche, durante la cena, les conté todo. La manera en que Carlos y su madre habían ido minando mi confianza día tras día. Las críticas constantes. La presión para dejar mi trabajo. La sensación de ser invisible en mi propio matrimonio. El punto de quiebre en la comida del domingo. Mi huida. Mi padre escuchaba en silencio, sus nudillos blancos de apretar los cubiertos. Mi madre lloraba silenciosamente, cubriéndose la boca con la servilleta. En sus ojos podía ver la culpa, la pregunta no formulada. «¿Por qué no nos dijiste nada antes?» «No quería preocuparos», expliqué, adivinando sus pensamientos. Y una parte de mí creía que podía cambiarlo, que podía hacer que funcionara. «Ese hombre y su madre nunca te merecieron», dijo finalmente mi padre, con una voz cargada de rabia contenida. «Siempre lo supe, desde la primera vez que los conocí. La manera en que te miraban, como si fueras menos que ellos. Lo importante es que ahora estás aquí», intervino mi madre, siempre la voz de la conciliación, «y puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Después de la cena, mientras mis padres recogían la cocina insistiendo en que yo descansara, encendí mi viejo teléfono. La pantalla se iluminó con decenas de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de voz, textos, la mayoría de Carlos, algunos de doña Mercedes, otros de conocidos comunes que seguramente habrían oído su versión de la historia. Con manos temblorosas, abrí los mensajes de Carlos. Seguían una progresión predecible. Primero incredulidad. «¿Dónde estás? ¿Qué significa esta nota?» Luego enfado. «No puedes hacer esto. Estás siendo infantil». Después amenazas veladas. «Si no vuelves, tomaré medidas». Y finalmente, una falsa preocupación. «Estoy preocupado por ti. Solo quiero saber que estás bien». Ninguno mencionaba amor. Ninguno mostraba comprensión o aceptaba responsabilidad. Los mensajes de doña Mercedes eran aún peores. Me acusaba de ser una malagradecida, de haber abandonado a su hijo cuando él me había sacado de la nada y dado una vida que no merecía. «Siempre supe que eras una aprovechada», decía uno de los textos. «Ahora Carlos por fin verá la clase de mujer que eres». Lo más revelador fueron los mensajes de personas que creía amigos, parejas con las que habíamos salido, compañeros de trabajo de Carlos. Todos tomaban partido por él. Todos me culpaban. «¿Cómo has podido hacerle esto?», escribía Marta, la esposa de un colega de Carlos. «Te has vuelto loca». Ninguno preguntaba mi versión. Ninguno se preocupaba por cómo estaba yo. Era como si, al dejar a Carlos, hubiera dejado de existir como persona para ellos. Decidí responder solo a un mensaje, el de Carlos. «Estoy bien. No intentes contactarme de nuevo. Todo lo que tenía que decir está en la nota. Adiós». Después apagué el teléfono, saqué la tarjeta SIM y la partí en dos. Ese capítulo de mi vida había terminado. 3 días después, cuando empezaba a sentir que podía respirar de nuevo, recibí una llamada de Laura en mi nuevo número. Su voz sonaba alterada. «Elena, no quería molestarte, pero creo que deberías saber algo». «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Carlos vino a mi casa ayer. Estaba diferente, furioso, pero de una manera fría, calculada. Me preguntó dónde estabas. Le dije que no lo sabía, que te habías quedado solo una noche, y luego te habías ido sin decir a dónde. No me creyó. ¿Te amenazó?», pregunté, sintiendo cómo el miedo volvía a instalarse en mi pecho. «No exactamente, pero me dijo algo que creo que deberías saber. Ha contratado a un detective privado para encontrarte, y está diciendo a todo el mundo que te has ido con otro hombre, que lo has estado engañando durante meses».
La noticia me golpeó como una bofetada. No por el detective. Carlos siempre había sido controlador. Era previsible que intentara encontrarme, sino por la mentira, la historia que estaba construyendo para explicar mi marcha, para convertirse en víctima y a mí en villana. Hay algo más, continuó Laura después de un breve silencio. Ha puesto un cartel en la puerta de vuestro edificio. Un mensaje, algo así como una denuncia pública. ¿Qué dice?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. Es un papel grande, impreso, con tu foto y un texto que dice: se busca Elena Martínez, esposa fugitiva. Si la ve, por favor informe. Ha abandonado su hogar y sus responsabilidades. Recompensa por información sobre su paradero. Me quedé sin palabras. Era una humillación pública, un intento de acosarme, de controlarme incluso en la distancia. Paco, el vecino del quinto, me llamó para contármelo, añadió Laura. Está indignado. Dice que varios vecinos han protestado, pero Carlos se niega a quitarlo. Incluso doña Mercedes ha venido al edificio para defender la acción de su hijo, diciendo que tienes problemas mentales y que es por tu bien. Cerré los ojos, intentando controlar el torbellino de emociones que me invadía. Rabia, vergüenza, miedo, pero sobre todo, una profunda tristeza. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo había podido creer que ese hombre me amaba? Elena, ¿sigues ahí? La voz preocupada de Laura me devolvió a la realidad. Sí, respondí finalmente. Gracias por contármelo. ¿Qué vas a hacer? Era una buena pregunta. ¿Qué podía hacer? ¿Volver a Madrid para enfrentarme a Carlos y su madre? ¿Permitir que me arrastraran de nuevo a ese ciclo tóxico? ¿Esconderme y vivir con miedo? Voy a contraatacar, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. A mi manera. Esa tarde, después de contarles a mis padres lo que estaba pasando, contacté con Raquel, una vieja amiga de la universidad que ahora trabajaba como abogada especializada en violencia de género. Le expliqué mi situación sin omitir detalles. Lo que está haciendo Carlos es acoso, me confirmó Raquel después de escucharme. Ese cartel, el detective, las mentiras, todo forma parte de un patrón de control y manipulación. Podemos solicitar una orden de alejamiento y denunciarlo por acoso y difamación. ¿Crees que funcionará?, pregunté, dubitativa. No será fácil, admitió. Carlos tiene contactos, por lo que dices, y el maltrato psicológico es más difícil de probar que el físico. Pero tenemos la verdad de nuestro lado. Y no estás sola, Elena. No estaba sola. Esas palabras resonaron en mi interior con fuerza. Durante tanto tiempo me había sentido aislada, atrapada en una burbuja de críticas y menosprecio. Pero ahora, rodeada por el apoyo de mi familia, de Laura, de Raquel, empezaba a sentir que podía enfrentarme a lo que viniera. Esa noche, sentada en el patio de la casa de mis padres, bajo el olivo cargado de aceitunas, tomé una decisión. No iba a esconderme. No iba a permitir que Carlos controlara la narrativa o me convirtiera en una víctima. Iba a confrontar mi pasado para poder construir mi futuro. Con una determinación que no sabía que poseía, cogí mi nuevo teléfono y publiqué un único mensaje en mis redes sociales, recién activadas, con mi nombre completo para que no hubiera dudas sobre quién era. Mi nombre es Elena Martínez. No estoy desaparecida ni he huido. Me he liberado. He dejado un matrimonio que me estaba destruyendo. No hay otro hombre. Solo hay una mujer que por fin ha decidido valorarse a sí misma. El cartel en la puerta lo dice todo. No sobre mí, sino sobre quién lo puso. Adjunté una foto del cartel que Laura me había enviado y añadí una imagen más, la de mi nota de despedida, esas palabras sinceras que había dejado para Carlos y que ahora compartía con el mundo. Después apagué el teléfono, sabiendo que mi mensaje provocaría una tormenta, pero ya no tenía miedo a las tormentas. Había sobrevivido a la peor de todas, la que había erosionado mi alma durante años, gota a gota, día tras día, en un matrimonio que nunca fue realmente un hogar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Albacete, la ciudad que Carlos siempre había despreciado, se convirtió en mi santuario. Cada mañana despertaba con el canto de los pájaros en el olivo del patio, un sonido que contrastaba profundamente con el ruido del tráfico madrileño que durante años había marcado el inicio de mis días.
Mi publicación en redes sociales había causado exactamente el tipo de tormenta que esperaba. Antiguos amigos, compañeros de trabajo, incluso familiares lejanos que no habían cuestionado la versión de Carlos, de repente querían hablar conmigo, saber mi versión. Algunos para apoyarme, otros para juzgarme, muchos por simple curiosidad morbosa. Decidí no alimentar el drama. Raquel, mi abogada, me aconsejó mantener un perfil bajo mientras preparábamos la denuncia por acoso. Cada palabra que digas puede ser utilizada en tu contra, me advirtió. Deja que sean los hechos los que hablen. Y los hechos hablaron. El cartel en la puerta del edificio, los mensajes amenazantes, el detective privado siguiendo a Laura. Todo formaba parte de un patrón de comportamiento que, según Raquel, era típico de un maltratador psicológico que ha perdido el control sobre su víctima. Mientras el proceso legal seguía su curso, yo comencé el mucho más difícil proceso de reconstruirme a mí misma. Un proceso que, descubrí pronto, empezaba por algo tan básico como recordar qué me gustaba, qué comida prefería, qué música disfrutaba, qué ropa me hacía sentir cómoda. Preguntas aparentemente sencillas, cuyas respuestas había olvidado tras años de adaptar mis gustos a los de Carlos y su madre. ¿Recuerdas cuando pintabas?, me preguntó mi madre una tarde, mientras ordenábamos viejas cajas en el trastero. En sus manos sostenía un cuaderno de bocetos de mi época universitaria. Lo abrí con curiosidad, casi como si perteneciera a otra persona. Retratos a carboncillo, paisajes en acuarela, abstracciones en tinta, un talento que había abandonado porque Carlos consideraba el arte un pasatiempo sin futuro. Siempre tuviste buena mano, continuó mi madre, pasando las páginas con cuidado. Tu profesora de arte en el instituto, Carmela, siempre decía que tenías algo especial. Carmela Vázquez. Incluso su nombre me transportaba a un tiempo en que me sentía libre, capaz, llena de posibilidades. Una mujer independiente que había convertido su pasión en su vida y que había visto algo en mí que yo misma había olvidado. ¿Sabes que sigue dando clases en la Casa de la Cultura?, añadió mi madre, como leyendo mis pensamientos. Al día siguiente, con una mezcla de nerviosismo y expectación, me dirigí a la Casa de la Cultura de Albacete. El edificio, un antiguo palacio reconvertido en centro cultural, albergaba exposiciones, conciertos y talleres diversos. Pregunté por Carmela en recepción, y la mujer tras el mostrador me indicó que estaba dando clase en el aula 3. Me asomé tímidamente por la puerta entreabierta. Una docena de personas de diversas edades estaban sentadas frente a caballetes, concentradas en sus lienzos. Al fondo, dando indicaciones con la misma energía que recordaba, estaba Carmela, más mayor, con el pelo ahora completamente blanco, pero con la misma mirada vivaz y la misma sonrisa generosa. Me vio antes de que pudiera decidir si entrar o no. Su rostro se iluminó con reconocimiento. «¡Elena!», exclamó, acercándose a la puerta. ¡Qué maravillosa sorpresa! Nos abrazamos como viejas amigas, aunque hacía más de 10 años que no nos veíamos. Carmela tenía ese don, el de hacer sentir a las personas como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Has venido a unirte a la clase?, preguntó, con una esperanza tan sincera en su voz que no pude decir que no. Esa misma tarde me encontré frente a un lienzo en blanco, con un pincel en la mano y una paleta de colores que no sabía cómo usar. El miedo me paralizaba. ¿Y si ya no sabía pintar? ¿Y si nunca había sido realmente buena? ¿Y si todas esas voces críticas en mi cabeza, que sonaban sospechosamente como Carlos y doña Mercedes, tenían razón? No pienses, me dijo Carmela, colocando su mano sobre mi hombro. Siente. La técnica se puede aprender, pero la emoción debe fluir. Cerré los ojos, respiré hondo, y dejé que mi mano se moviera libremente por el lienzo. Al principio fueron solo manchas sin forma, colores que chocaban entre sí sin armonía, pero poco a poco, algo empezó a emerger. No era un paisaje reconocible, ni una figura concreta. Era más bien una explosión de emociones, ira, dolor, esperanza, libertad, todo lo que había mantenido encerrado durante años. Cuando terminé, Carmela observó mi obra en silencio, con una intensidad que me puso nerviosa. «Esto», dijo finalmente, señalando el lienzo, «es poderoso, es real, es el comienzo de algo importante.
No entendí completamente lo que quería decir ese día, pero con el tiempo sus palabras cobraron sentido. Ese cuadro caótico, imperfecto y visceral fue el primero de muchos. Carmela me ofreció un espacio en su taller, donde podía pintar siempre que quisiera, y yo acepté con gratitud. El arte se convirtió en mi terapia, en mi forma de procesar todo lo que había vivido y todo lo que estaba descubriendo sobre mí misma. A veces pintaba escenas luminosas, llenas de colores vivos que representaban la esperanza que empezaba a sentir. Otras veces, mis cuadros eran oscuros, turbulentos, reflejando la rabia y el dolor que aún necesitaba sacar. Mientras tanto, la vida en Albacete adquirió una rutina reconfortante. Ayudaba a mis padres con su pequeño negocio de alimentación, un ultramarinos tradicional que había resistido heroicamente la llegada de los grandes supermercados. Me reencontré con viejos amigos de la infancia que, a diferencia de mis amistades madrileñas, no me juzgaban por haber dejado mi matrimonio. Al contrario, muchos me confesaron que nunca habían entendido qué veía en Carlos, un hombre que incluso en las pocas visitas a Albacete no había disimulado su desdén por la ciudad y sus habitantes. Fue uno de esos amigos, Miguel, quien me ofreció mi primer trabajo remunerado desde que dejé la editorial. Miguel dirigía una pequeña galería de arte en el centro de Albacete, un espacio modesto pero con buena reputación entre los artistas locales. Necesitaba ayuda con la administración, las redes sociales y la organización de exposiciones. No puedo pagarte mucho, me advirtió, pero creo que el ambiente te gustará. Y quién sabe, quizás algún día podamos exponer tus obras. Acepté inmediatamente. No era el trabajo de mis sueños, pero era un comienzo. Una forma de recuperar mi independencia económica sin tener que volver a Madrid. Además, estar rodeada de arte y artistas me resultaba estimulante, después de años en un entorno que había sofocado mi creatividad. El trabajo en la galería me abrió un mundo nuevo. Conocí a pintores, escultores, fotógrafos, gente que vivía según sus propias reglas y que encontraba belleza en lo cotidiano. Personas que, como yo, a veces luchaban con sus demonios internos, pero que habían encontrado en el arte una forma de darles voz sin ser consumidos por ellos. Entre ellos estaba Javier, un fotógrafo que había vuelto a Albacete después de años trabajando en Barcelona. Sus fotografías, en blanco y negro, capturaban momentos de intimidad cotidiana con una sensibilidad que me conmovía. Nos hicimos amigos rápidamente, unidos por nuestro amor al arte y por experiencias vitales sorprendentemente similares. Yo también estuve en una relación tóxica, me confesó una noche, mientras cerrábamos la galería después de una inauguración, con un hombre que decía quererme, pero que en realidad solo quería poseerme. Me costó 3 años darme cuenta y otros 2 reunir el valor para irme. Su honestidad me impactó. Hasta entonces, había compartido mi historia solo con mi familia más cercana y con Raquel, mi abogada. Incluso con mis viejos amigos, había mantenido los detalles más dolorosos para mí misma, por vergüenza, por miedo a ser juzgada. Pero allí, en la quietud de la galería vacía, con las obras de arte como únicos testigos, le conté todo a Javier. La forma en que Carlos y su madre habían ido erosionando mi autoestima, el aislamiento progresivo, las críticas constantes, la sensación de estar desapareciendo poco a poco. Lo peor, le dije, es que todavía hay días en que me pregunto si exageré, si realmente fue tan malo, o si yo fui demasiado sensible. Javier me miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las apariencias. Eso es el gaslighting hablando, respondió con suavidad. Te hicieron dudar tanto de tu percepción que ahora, incluso libre de ellos, sigues cuestionando tu realidad. Sus palabras fueron como una revelación. Gaslighting, un término que había leído alguna vez pero que nunca había relacionado con mi propia experiencia. La manipulación psicológica que te hace dudar de tus propios pensamientos, sentimientos y recuerdos. Exactamente lo que Carlos y doña Mercedes habían hecho conmigo durante años. ¿Cómo lo superaste?, le pregunté, necesitando desesperadamente saber que había un camino hacia la recuperación completa. No creo que se supere del todo, respondió pensativo. Pero se aprende a reconocer esas voces críticas como lo que son, ecos de los abusadores, no la verdad. Y con el tiempo, se vuelven más débiles, más distantes,
hasta que un día te das cuenta de que puedes tomar una decisión sin escucharlas. Esa conversación marcó un antes y un después en mi proceso de sanación. Por primera vez, pude nombrar lo que me había pasado, entender que no había sido mi culpa, que no había estado loca o había exagerado. Había sido víctima de un tipo de abuso insidioso, silencioso, que no deja marcas visibles pero que deja cicatrices profundas en el alma. En las semanas siguientes, con la ayuda de Javier, contacté con un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por situaciones similares. Escuchar sus historias, tan parecidas a la mía en lo esencial aunque diferentes en los detalles, fue liberador. No estaba sola. No era la única que había caído en esa trampa, que había tardado años en ver la realidad, que seguía luchando con las secuelas. Mientras tanto, la demanda por acoso seguía su curso. Carlos, como era previsible, había negado todas las acusaciones y había contratado a uno de los mejores abogados de Madrid. Doña Mercedes había dado entrevistas a conocidos suyos en la prensa local, presentándome como una mujer inestable que había abandonado a su hijo sin motivo. Pero teníamos pruebas. El cartel en la puerta, los mensajes, los testimonios de Laura y de Paco, el vecino del quinto, y sobre todo, teníamos la verdad. Una mañana de octubre, casi 6 meses después de mi huida, Raquel me llamó con noticias. El juez ha dictado una orden de alejamiento contra Carlos, me informó, su voz vibrando de emoción contenida. No puede acercarse a ti ni contactarte de ninguna forma. Y hay más. El juez ha reconocido en su sentencia la existencia de maltrato psicológico continuado. La noticia me dejó sin palabras. No era solo una victoria legal, era una validación oficial de mi experiencia. Una confirmación de que no había imaginado el abuso, de que no había sido demasiado sensible, de que mi sufrimiento había sido real y reconocible. Esa noche, en el taller de Carmela, pinté mi cuadro más luminoso hasta la fecha. Un amanecer sobre los campos de Castilla-La Mancha, con los primeros rayos de sol dispersando la niebla, revelando un paisaje de infinitas posibilidades. Lo titulé, simplemente, Renacimiento. Cuando terminé, exhausta pero satisfecha, Carmela se acercó y observó la obra con atención. «Has encontrado tu voz», dijo finalmente, con una sonrisa de orgullo que me recordó a mi madre. «Tu verdadera voz». Y supe que tenía razón. A través del dolor, de la lucha, del miedo, había encontrado algo que creía perdido para siempre, a mí misma. Un año después de mi huida de Madrid, la Galería de Arte de Miguel organizó una exposición que cambiaría mi vida. Renacimiento. Historias de supervivencia. Reunía obras de artistas diversos que habían utilizado el arte como forma de superar traumas personales. Carmela, mi mentora, había insistido en que presentara algunos de mis cuadros. «No estoy lista», protesté cuando me lo propuso. «Soy amateur, apenas llevo 1 año pintando en serio. El arte no se mide en tiempo o técnica, sino en autenticidad», respondió ella con esa sabiduría tranquila que la caracterizaba. «Y pocas veces he visto una evolución tan honesta como la tuya». Finalmente, cedí. Seleccionamos 5 cuadros que representaban mi viaje, desde las primeras obras caóticas y oscuras hasta las más recientes, luminosas y esperanzadoras. Los titulé simplemente Cicatrices sí, a cicatrices min, una serie que narraba el proceso de sanar, de convivir con las heridas del pasado sin dejar que definieran mi presente. La noche de la inauguración, la galería se llenó de gente. Artistas locales, amigos, curiosos, incluso un par de críticos de Valencia que Miguel había conseguido atraer. Mis padres estaban allí, orgullosos y algo abrumados por la atención que recibían mis obras. Javier se movía por la sala, fotografiando discretamente las reacciones de los visitantes. Yo me mantuve en un rincón, observando cómo las personas se detenían frente a mis cuadros, cómo algunos inclinaban la cabeza pensativos, cómo otros se alejaban para luego volver a acercarse, como si quisieran verlos desde otra perspectiva. Veía reconocimiento en los ojos de algunas mujeres, como si mis pinturas hablaran de algo que ellas también habían vivido. «Es extraordinario», me dijo una mujer mayor, acercándose a mí con una copa de vino en la mano. «La transformación es palpable. Casi puedo sentir el dolor en los primeros cuadros y la liberación en los últimos». «Gracias», respondí.
sintiendo cómo me sonrojaba. Todavía no estaba acostumbrada a recibir elogios sobre mi trabajo. Soy Isabel Montalvo, se presentó tendiéndome su mano. Dirijo una pequeña galería en Valencia, especializada en arte femenino contemporáneo. El nombre me resultó familiar. Isabel Montalvo era una de las galeristas más respetadas del panorama artístico español, conocida por descubrir y promocionar a artistas emergentes, especialmente mujeres cuya obra estuviera vinculada a temas sociales. Estoy organizando una exposición colectiva para el próximo trimestre, continuó. Se titulará Voces silenciadas, mujeres en la España del siglo XXI. Me gustaría incluir tu serie Cicatrices. Me quedé sin palabras. ¿Mi obra en una galería de Valencia? ¿En una exposición junto a artistas profesionales? Parecía demasiado bueno para ser cierto. No tengo formación académica en arte, balbuceé. Solo pinto por... Me detuve, buscando la palabra adecuada. ¿Necesidad?, sugirió Isabel, con una sonrisa comprensiva. Las mejores artistas pintan por necesidad, Elena. No porque quieran crear algo bello o impresionante, sino porque necesitan expresar algo que las palabras no pueden contener. Acepté su oferta, por supuesto. ¿Cómo no hacerlo? Era una oportunidad que ni siquiera había soñado con tener. Un reconocimiento a un talento que Carlos y su madre habían intentado aplastar, y que ahora florecía en libertad. La exposición en Valencia fue un éxito sorprendente. Mi serie recibió críticas favorables en publicaciones especializadas, y 3 de los 5 cuadros se vendieron a coleccionistas privados. El dinero, aunque bienvenido, no era lo importante. Lo importante era la validación, el sentimiento de que mi voz, mi verdadera voz, estaba siendo escuchada y valorada. Tras la exposición en Valencia, me llegaron invitaciones para participar en otras muestras colectivas en Barcelona, Sevilla, incluso una pequeña galería en París. Mi trabajo empezó a generar interés entre críticos y coleccionistas que apreciaban la autenticidad emocional de mis pinturas. No me hice rica ni famosa, pero comencé a vivir modestamente de mi arte, algo que ni en mis sueños más optimistas hubiera imaginado un año atrás. Mientras, seguía trabajando en la Galería de Miguel en Albacete, un ancla que me mantenía conectada con mis raíces y me recordaba de dónde venía. Había alquilado un pequeño apartamento cerca de la casa de mis padres, un espacio propio donde podía ser completamente yo misma. Mi relación con Javier también evolucionó. Lo que empezó como una amistad basada en experiencias compartidas y en el amor al arte, poco a poco se transformó en algo más profundo. No fue nada apresurado ni dramático. Fue más bien como 2 personas caminando en la misma dirección, descubriendo gradualmente que el camino era más placentero cuando lo recorrían juntos. Nuestro primer beso ocurrió de la forma más natural posible, una noche de verano, mientras pasábamos por el Paseo de la Cuba, con las estrellas brillando sobre nosotros y el sonido lejano de una guitarra flamenca. No hubo fuegos artificiales ni declaraciones grandilocuentes. Solo 2 personas que habían aprendido a confiar de nuevo, dando un paso más en su viaje compartido. A diferencia de mi relación con Carlos, con Javier no sentía la necesidad de complacer constantemente, de sacrificar mis deseos o mi identidad. Podíamos discutir, tener opiniones diferentes, incluso enfadarnos, sin que eso significara el fin del mundo. Era una relación entre iguales, basada en el respeto mutuo y en la aceptación genuina del otro. Nunca pensé que volvería a amar así, le confesé una tarde, mientras paseábamos por los campos de lavanda a las afueras de Albacete. Sin miedo, sin ansiedad, sin sentir que estoy caminando sobre cristales rotos. Yo tampoco, respondió él, apretando suavemente mi mano. Pero creo que es precisamente porque ambos conocemos el otro lado, la oscuridad, que podemos valorar esta luz. No todo fue fácil, por supuesto. Todavía tenía días malos, momentos en que las voces críticas de Carlos y doña Mercedes resonaban en mi cabeza, haciéndome dudar de mis decisiones, de mi valía, de mi derecho a ser feliz. Había pesadillas ocasionales, flashbacks a momentos particularmente dolorosos de mi matrimonio. La terapia, que había comenzado poco después de volver a Albacete, me ayudaba a procesar esos episodios, a entenderlos como parte de mi historia, pero no como definitorios de mi presente o mi futuro. Un día, casi 2 años después de mi huida, recibí una carta. La dirección del remitente era de Madrid,
pero no reconocí la caligrafía. El contenido me dejó sin aliento. Querida Elena, no sé si leerás esta carta o si la tirarás nada más ver que es mía. No te culparía si lo hicieras, pero espero que me des la oportunidad de decirte algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Lo siento profundamente, por todo el daño que te hice, por todas las veces que te hice sentir pequeña, insignificante, loca, por cada vez que permití que mi madre te tratara con desprecio, por no haber sido el hombre que merecías tener a tu lado. No te escribo para pedirte que vuelvas. Sé que eso es imposible, y probablemente lo mejor para ti. Te escribo porque el proceso judicial, aunque doloroso y humillante para mí, me obligó a enfrentar la verdad sobre quién soy y cómo te traté. He estado en terapia durante el último año. No ha sido fácil mirarme en ese espejo, ver los patrones tóxicos que repetí, la forma en que dejé que mi relación con mi madre envenenara nuestro matrimonio. Pero era necesario. He visto tu éxito como artista. No sabes cuánto me alegra que hayas encontrado tu voz, tu camino. Siempre tuviste ese talento, esa sensibilidad, aunque yo fingiera no verlo o lo menospreciara. No espero tu perdón, ni lo merezco. Solo quería que supieras que tu valentía al marcharte no solo te salvó a ti, quizás, a largo plazo, también me ayudó a mí a enfrentar mis propios demonios. Te deseo toda la felicidad del mundo, Elena. La mereces. Carlos. Leí la carta 3 veces, intentando reconciliar las palabras con el hombre que había conocido. La sinceridad parecía genuina, pero también sabía que Carlos era un abogado hábil, acostumbrado a construir argumentos convincentes. No respondía a la carta. No sentía la necesidad de hacerlo. Su disculpa, si era sincera, era importante para él, no para mí. Mi sanación no dependía de su reconocimiento del daño causado. Era algo que había construido por mí misma, paso a paso, día a día, pincelada a pincelada. Esa noche, en mi pequeño estudio en casa, comencé un nuevo cuadro. No era oscuro como mis primeros trabajos, ni luminoso como los más recientes. Era complejo, con capas de luz y sombra entrelazadas, con colores que a veces contrastaban y a veces se fundían, como la vida misma. Lo titulé Carta sin respuesta. 3 años después de abandonar Madrid, me llegó una oferta que nunca hubiera imaginado. El Centro de Arte Reina Sofía, uno de los museos más prestigiosos de España, organizaba una exposición titulada Resilientes, el arte como resistencia. La comisaria, impresionada por mi trabajo en diversas galerías españolas y europeas, me invitaba a participar con una instalación específica que reflejara mi experiencia personal. Era una oportunidad extraordinaria, pero también un desafío emocional. Significaba volver a Madrid, enfrentarme a la ciudad que había sido escenario de mi infelicidad, pero ahora desde una posición de fuerza y reconocimiento. Después de meditarlo durante días, acepté. No por venganza o por demostrar nada a nadie, sino porque sentía que mi historia, traducida en arte, podía resonar con otras personas atrapadas en situaciones similares. Podía ser un faro, como lo habían sido para mí los testimonios de otras mujeres que habían sobrevivido a relaciones tóxicas. Trabajé durante meses en la instalación, titulada simplemente Casa. Era una estructura que el visitante podía recorrer, con paredes que mostraban fragmentos de mi vida, reproducciones de las notas que escribía en secreto durante mi matrimonio, fotografías manipuladas que capturaban la sensación de desaparecer poco a poco, y finalmente, una sala llena de luz donde mis cuadros más recientes formaban un mosaico de esperanza y renacimiento. La inauguración fue una noche surreal. Allí estaba yo, Elena Martínez, la chica de Albacete, a quien doña Mercedes había considerado provinciana y sin clase, recibiendo aplausos en uno de los espacios culturales más importantes de Madrid. Mis padres, Carmela, Miguel, Javier, Laura, Raquel, todas las personas que me habían apoyado en mi camino estaban allí, compartiendo ese momento conmigo. Mientras recorría la exposición con los invitados, escuchando sus reacciones, sus preguntas, sus interpretaciones de mi obra, me sentí completa de una manera que nunca había experimentado antes. No era felicidad en el sentido simple y luminoso de la palabra. Era algo más profundo, más complejo. Era la sensación de haber integrado todas las partes de mí misma. La mujer que había sufrido, la que había huido, la que había sanado
la que había renacido. Esa noche, mientras Javier y yo caminábamos de regreso al hotel, pasamos frente al edificio donde había vivido con Carlos. Me detuve un momento, mirando las ventanas del que había sido nuestro apartamento. ¿Quieres subir?, preguntó Javier, apretando suavemente mi mano. Podríamos intentar hablar con los nuevos propietarios. Negué con la cabeza. No hay nada allí para mí, respondí con tranquilidad. Solo fantasmas. Y era cierto. Esa casa nunca había sido realmente mi hogar. Mi hogar estaba en los campos de lavanda de Albacete, en el taller donde pintaba, en los ojos de Javier, en las manos arrugadas de mis padres, en las palabras sabias de Carmela. Mi hogar estaba en todos los lugares donde me sentía libre para ser yo misma, sin disculpas, sin miedo, sin vergüenza. Mientras nos alejábamos, sentí que dejaba atrás los últimos hilos invisibles que me ataban a esa vida anterior. No era olvido. Nunca olvidaría lo vivido, pues formaba parte de quién era, sino liberación. La liberación final. Meses después, en la tranquilidad de nuestro apartamento en Albacete, Javier me hizo una propuesta que me tomó por sorpresa. He recibido una oferta para un proyecto fotográfico en América Latina, me dijo durante la cena. 1 año recorriendo comunidades indígenas, documentando su arte y sus tradiciones. Me gustaría que vinieras conmigo. La idea me asustó y me emocionó a partes iguales. Dejar España, mi zona de confort, mis padres, mi rutina segura en la galería. Pero también representaba una aventura, una oportunidad de crecimiento, de inspiración, de nuevos horizontes. ¿Y mi trabajo? ¿Mi pintura?, pregunté, verbalizando mis miedos. «Podrías pintar allí», respondió Javier, sus ojos brillando con entusiasmo. «Imagina los colores, las texturas, las historias que encontrarás. Podríamos colaborar, mis fotografías, tus pinturas, contando las mismas realidades desde perspectivas distintas». No dije que sí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar la idea, para asegurarme de que era mi deseo genuino, y no solo el impulso de complacer a alguien que amaba, como había hecho tantas veces en el pasado. Hablé con mis padres, con Carmela, con Isabel Montalvo. Todos me animaron a aceptar, asegurándome que estarían allí cuando volviera, que mi carrera artística solo se beneficiaría de esta experiencia. Finalmente, 3 semanas después, le di mi respuesta a Javier. «Vamos», le dije, sintiendo una emoción genuina crecer dentro de mí. «Vamos a América Latina». Su sonrisa fue toda la confirmación que necesitaba de que estaba tomando la decisión correcta. No por él, sino por mí, por la mujer que había aprendido a valorarse, a confiar en su instinto, a perseguir sus sueños sin temor al fracaso o al juicio ajeno. Ahora, mientras termino de empacar para nuestro viaje que comienza mañana, miro hacia atrás y veo todo el camino recorrido, de la joven insegura que entró en un matrimonio buscando aprobación, a la mujer que ahora se lanza a lo desconocido por puro amor a la vida y al arte, de la esposa silenciada que aguantaba insultos para mantener la paz, a la artista cuya voz resuena en galerías de varios países. No sé qué me deparará este viaje, ni los que vendrán después. La vida nunca ofrece garantías, pero sí sé que, pase lo que pase, ya no tengo miedo, porque el mayor viaje, el más difícil y el más importante, ya lo he realizado, el viaje de regreso a mí misma, y esta vez no pienso perderme de nuevo.